¿Y si te dijera que la primera traición en la historia no fue entre humanos, sino entre ángeles? Antes de que Adán respirara por primera vez, una guerra estalló en el cielo. Lucifer, el más hermoso y sabio de los ángeles, se atrevió a desafiar a Dios. Su caída no fue solo suya, arrastró a millones y cambió el destino del universo. Esta no es una historia simbólica, es una realidad espiritual que sigue teniendo consecuencias hoy. Porque lo que empezó allá arriba no terminó ahí. Y tal vez no sabías cuánto tiene que ver contigo. Antes del Edén, antes del primer pecado humano, antes del tiempo, hubo una traición. No fue una traición política, ni una desobediencia accidental. Fue una rebelión frontal contra el trono de Dios, iniciada por uno que había sido creado con gloria, belleza y propósito. Lucifer no era un ser cualquiera. Era el querubín protector, el líder de la adoración celestial. Pero su corazón se torció. El orgullo lo transformó, y con él, un tercio de los ángeles eligió la oscuridad. Esta es la historia real de la primera guerra del universo. No es mito, no es metáfora. Es el origen oculto de una batalla que aún sigue activa, y que te involucra más de lo que imaginas. ¿Te has preguntado qué ocurrió antes de que Adán respirara por primera vez? Antes del huerto, antes del pecado, antes de la serpiente. En lo más alto del cielo, donde todo era armonía, ocurrió la primera traición. No fue entre humanos, fue entre ángeles. Y no fue una simple desobediencia, fue un golpe directo contra el trono. Lucifer, el protector de la luz, un ser creado en perfección, belleza y poder. La Biblia lo describe como lleno de sabiduría, cubierto de piedras preciosas, andando entre fuego sagrado. No era cualquiera, era un querubín ungido, posicionado junto al trono mismo de Dios. Su función no era menor, lideraba la adoración. Su voz, su esplendor, su diseño, todo apuntaba a la gloria del Creador. Pero algo cambió. Un pensamiento distinto se encendió en su interior. ¿Y si yo también merezco la adoración? El brillo que debía reflejar comenzó a absorber. El reflejo se volvió ego. El espejo se quebró. Subiré, pensó. Me sentaré. Seré semejante al Altísimo. Esos 5 yo descritos en Isaías marcaron el inicio de la rebelión. Por primera vez en la historia del universo, una criatura deseó ocupar el lugar del Creador. Y no se quedó solo. El texto del Apocalipsis sugiere que un tercio de los ángeles fue convencido por su discurso seductor. No gritaba, susurraba, plantaba dudas, cuestionaba, ¿por qué solo él debe reinar? ¿No tenemos también luz, poder, gloria? Lo impensable se volvió opción. La opción se volvió decisión. Y la decisión, traición. Entonces, el cielo se partió en 2 bandos. Miguel, el arcángel leal, se levantó con los que permanecieron fieles, y la guerra estalló. Una guerra sin espadas humanas, sin ejércitos de carne. Una guerra espiritual. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón peleó, pero no prevaleció. Fue echado fuera. Lucifer, ahora Satanás, fue arrojado a la tierra. Cayó como un relámpago, dijo Jesús, y con él todos los que se rebelaron. El cielo que había sido su hogar se convirtió en un lugar inaccesible para siempre. Pero la historia no terminó ahí. Satanás cayó, sí, pero no se rindió. Su nuevo plan era más sutil, más perverso: atacar la imagen de Dios reflejada en el ser humano. Si no podía tocar el trono, corrompería la creación. Y en ese mismo Edén donde Dios caminaba con Adán y Eva, el enemigo reapareció. No con fuego, con palabras. No con gritos, con dudas. Con que Dios os ha dicho. El mismo patrón, el mismo veneno, pero ahora en la tierra. Y lo que ocurrió después cambió el destino de la humanidad entera. Porque esta guerra no terminó en el cielo. Continúa aquí. Y entender cómo empezó es solo el primer paso. ¿Pero qué hizo Satanás después de su caída?
¿Y qué papel juegas tú en esta historia eterna? Entonces, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás en el momento exacto en que se rebeló? ¿Por qué permitió que la maldad se propague? Que el dolor alcance incluso a los inocentes. Esa fue la pregunta con la que terminamos. Y la respuesta, aunque incómoda, es clara. Porque Dios tiene un plan más grande que el castigo inmediato. Él quiere revelar su justicia, su gracia y su gloria de forma completa, no solo juzgando el mal, sino redimiendo a quienes lo enfrentan. Dios no aplastó a Satanás enseguida porque permitió que el mal se manifestara hasta su máxima expresión, para luego mostrar que ni siquiera la oscuridad más profunda puede derrotar su propósito. Si lo hubiera destruido en el acto, el universo jamás habría visto cuánto odia a Dios el pecado, pero tampoco habría visto cuánto ama al pecador. El tiempo que se le ha concebido a Satanás no es señal de debilidad divina, sino parte de un juicio en proceso. Es como un criminal que ya fue sentenciado, pero aún no ha sido llevado a su celda final. Apocalipsis nos da el cierre. Será arrojado al lago de fuego. Esa es la ejecución irrevocable, determinada. Mientras tanto, su actividad es limitada. Dios lo restringe, lo frena y a la vez nos endrena, porque la presencia del mal nos obliga a elegir, nos obliga a madurar, nos obliga a depender, nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar eterno, que estamos en guerra, sí, pero no desarmados. Jesús nos dio armas: la verdad, la fe, la justicia, la salvación, la palabra. Nos dio autoridad. Cuando dijo, he vencido al mundo, estaba hablando también de las tinieblas. Su victoria es nuestra base para resistir. ¿Y los ángeles caídos? Siguen operando, pero ya no reinan. Influyen, pero no dominan. Para quienes estén en Cristo, su poder ha sido quebrado. Y aunque la lucha continúa, el resultado ya fue sellado en la cruz. Entonces, si la pregunta inicial tenía peso, ¿por qué no destruir al enemigo de inmediato? Porque Dios no solo quiere castigar, quiere redimir. Quiere formar hijos, no esclavos. Quiere que lo amemos por elección, no por imposición. Cada tentación que resistes, cada mentira que rechazas, cada batalla que enfrentas con fe, es una declaración que el plan del enemigo no triunfó en ti. Y eso es victoria. La historia del mayor traidor no termina con su victoria, sino con su derrota. Pero antes de ese día final, tú y yo decidimos si seguimos su camino, o el del rey que lo venció. Porque la guerra sigue, y tu alma sigue siendo el campo más valioso. La historia de Lucifer no es solo una crónica del pasado, es un espejo del orgullo, la rebelión y sus consecuencias. Pero también es una advertencia viva y una invitación a elegir, porque si un ángel perfecto pudo caer, cualquiera puede. Y si un rey perfecto venció, cualquiera puede seguirlo. El mal no tiene la última palabra, Dios sí. Y su justicia, tarde o temprano, siempre se impone. La victoria está escrita. La pregunta es, ¿de qué lado vas a estar? Si esta historia removió algo en tu interior, no la ignores. Suscríbete, activa la campana y comparte este mensaje con alguien que necesite entender que la batalla espiritual es real, pero que no estamos solos. Hay esperanza, hay verdad y hay un propósito eterno para ti. Únete a esta comunidad que busca conocer más, profundizar en la palabra y vivir con discernimiento. Recuerda, entender al enemigo no es temerle, es prepararse para vencerlo. Y aquí vamos a hacerlo juntos.